comentarles sobre la herramienta Mesh y los modos de distribución. Quiero empezar con una cajita, creo una red Mesh y tengo un número de puntos que puedo cambiar y esta es la distribución lineal. Puedo cambiar, poner más puntos, menos puntos en mi red Mesh. Tengo parámetros como la distancia en R, X, Y. Y ahí puedo cambiar la distancia que deseo. Tengo también la escala en todos los ejes también. Y la rotación. Puedo tener distintos efectos cambiando la rotación de acuerdo con mi eje. Y ahora quiero mostrarles también el offset, que es un parámetro que puede agregar un efecto muy interesante cambiando el offset de mi red Mesh. Ahora quiero comentarles sobre la distribución radial. La distribución radial busco por las opciones en la viñeta radial y tengo aquí el radio, mi ángulo y también el Z-offset. Puedo crear dependiendo de acuerdo con el plan, como un plano, y siempre cambiando también el número de puntos de mi red Mesh. Ahora una distribución esférica. La distribución esférica, yo puedo siempre poner más o menos número de puntos y cambiar el ángulo en eje X, la formación de mi esfera, en Y también, el radio, y tengo dos parámetros para animación, la velocidad y el tiempo. Y ahí mis objetos de mi red Mesh se quedan en acción. Tengo también la distribución Mesh. Tengo que elegir una Mesh, crear una Mesh. Puedo crear aquí, por ejemplo, un torus. Y ahí voy a conectar esta Mesh con mi distribución, do tipo Mesh. Entonces, hago la conexión de mi torus con input Mesh. Y ahora tengo la distribución por el método scatter. Puedo alejar un poquito la distribución desde mi fase o mi vertex. Tengo la distribución por modo vertex. Todos los vértices tienen mi objeto. Puedo encender la opción Float Mesh, que es relinear mi objeto. O puedo elegir el número de puntos de mi distribución y así tengo un efecto de mi objeto siendo generado. Tengo una randomización de vértex, una distribución por fases también, en centro de las fases, randomizando las fases, y tenemos la distribución voxel. Puedo hacer una simulación de voxels, busco las opciones de los voxels y tengo, por ejemplo, la resolución de los voxels, el limit, que es border size, y puedo crear un container, una cajita donde se ubica el limit de mi objeto. Puedo borrarla. Y tengo también la distribución por edges, por las líneas.
puedo encender la opción Float Mesh. Todas las líneas van a tener mi objeto. Busco por las opciones de Edges. Enciendo la opción de escala. Y tengo un multiplier para mi escala. Puedo elegir también mi objeto original de mi distribución. Estaba escondido. Lo puedo mostrar. Y ahí puedo cambiar su escala también. Y voy a dejarlo en una manera que puedo tener un efecto, por ejemplo, con wireframe. Y ahí empiezo, borro la opción Float Mesh y tengo el número de puntos de mi distribución. Y así tengo un efecto de mi objeto siendo generado. Ahora quiero comentarles sobre la distribución grid, donde se puede crear como un grid de objetos. Elijo cuántos objetos vamos a tener en distintos ejes. Una otra distribución que voy a crear ahora es la distribución llamada Initial State. Tengo esta distribución cuando empiezo una red mesh que empieza siempre con linear. Elijo la opción Initial State y ahí está. Va a respetar mi distribución inicial. Puedo crear otro objeto para tomarlo como referencia de transformada. Y ahí todos mis objetos de mi distribución van a ubicarse en esta transformada de este objeto. Mira que todos van a quedar y ubicar en la transformada. Puedo borrarlo y mi initial offset se queda respetado. La otra distribución es conectada con partículas. Yo voy a crear una partícula, un emisor. Ahí tengo la partícula y ahora voy a crear una red mesh con esta cajita. Siempre la red mesh es creada con una distribución lineal. Elijo in position pp. Elijo mis partículas, mi red mesh. Busco por la opción mesh, utilities y connect particles con mesh. Ahora tengo la simulación hecha en partículas y mi mesh está conectada con estas partículas. Puedo cambiar el tamaño de mi objeto y ahora voy a cambiar algunas opciones de mis partículas, como por ejemplo colisión. Voy a encender una colisión y también el tamaño de las partículas. Puedo cambiar el tamaño, no estoy viendo el tamaño porque tengo que encender la opción. Elijo y enciendo la opción Self Collide y busco por la opción de thickness. Y ahí sí puedo ver el tamaño de mi partícula real. Y ahora tengo mi mesh con colisión. Puedo esconder mis partículas y ahora tengo mi red mesh basada en partículas. Y por último, el Paint Effects. Con los pinceles de Paint Effects yo puedo crear un Paint Effects y conectarlo con mi mesh. Voy a crear, por ejemplo, un objeto, una esfera, una red mesh que va a empezar con la distribución lineal y voy a cambiar por Paint Effects. Listo. Busco por la viñeta Paint Effects en las opciones de distribución y conecto con mi stroke de mi Paint Effects. Ahora puedo poner mucho más número de puntos o hacer un flood mesh. Y ahí se va a tener toda la distribución de Paint Effects con mi objeto.
Elijo, por ejemplo, las hojas y quiero la distribución solamente en las hojas de mi árbol. Puedo elegir mi objeto inicial y cambiar su tamaño. Elijo mi red mesh y, por ejemplo, quiero apagar la opción float mesh y poner el número de puntos manual. Entonces puedo cambiar y hacer un efecto del número de puntos poniendo el número que quiero.